Son las 8:19. Le cuento que la inflación volvió a acelerarse durante el mes de octubre, de acuerdo con información divulgada este jueves por el INEGI. En octubre, el índice nacional de precios al consumidor mostró una variación de 0.55%, mientras que a tasa anual se ubicó en 4.76%. Con esto y más de la información de la economía, negocios y finanzas, vámonos con Rodrigo Pacheco, quien hoy se encuentra en Querétaro. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, con mucho gusto de saludarte. Y sí, aceleró, o sea, en el mes de septiembre estaba la inflación en 4.58%. Sin embargo, creo que se mantiene la óptica, ya lo comentaremos con Eduardo Leiva, se mantiene la óptica del recorte que vendrá de parte del Banco de México, sobre todo porque pues hay un escenario desafiante en términos pues del panorama económico 2025. Hemos visto cómo han venido disminuyendo las proyecciones de crecimiento y bueno, con el resultado de ayer pues es importante cómo esto pueda configurarse. Y justo para hablar de ello, Pascal, está con nosotros esta mañana y me da mucho gusto Salvador Maese Barraza. Él es el presidente de Index, que bueno, pues son varios hitos. Estimado Salvador, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Gusto en saludarte nuevamente y gracias por abrirme el espacio aquí desde Mexicali, Baja California. Que además, pues Mexicali es un lugar emblemático en donde esto que se ha convertido en el nearshoring, pues ustedes lo conocen desde hace mucho porque es, digamos, uno de los primeros lugares en donde empezaron a llegar las empresas y encontrar valor, por supuesto, en el componente mexicano y están en el 50 aniversario, 50 años después, pues vaya que hay mucho que cosechar en términos de la sofisticación, lo que se ha logrado construir desde México en la integración con los Estados Unidos. Así es, Rodrigo, muy contento celebrando los 50 años, como tú bien comentas. Y claro, somos la cuna de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Tenemos pues una de las primeras empresas, como tú comentas, aquí en el área aeroespacial, que desde 1964 registró su RFC con uno de los primeros programas IMEX en el país y que sigue viva y atendiendo la manufactura global. Por supuesto. Ahora, pues obviamente uno de los temas clave es el resultado de la elección de los Estados Unidos, no solo por el triunfo de Donald Trump, sino porque tendrán los republicanos probablemente la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, y porque a inicios de esta semana Donald Trump decía, le voy a informar a la presidenta de México que le vamos a aplicar un arancel de 25% a las mercancías mexicanas de no controlar el problema en la frontera. Y pues plantea una salida dura. Hace un rato Pascal ya daba cuenta que decía ella va a hablar con el presidente Trump. Va a ser interesante la llamada. Diplomáticamente estará en sus causas, pero ¿cómo lo ves? Este resultado en el contexto pues de el sector que tú encabezas, que es el corazón económico de México, o uno de los corazones más potentes que tiene la economía nacional. Definitivamente, pues mira, sorprendidos con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, vemos que de cierta manera el presidente electo pues lleva carro completo también en el Congreso. Entonces, definitivamente vemos escenarios complicados, pero no estamos trabajando en eso, en ese sentido. Más allá de su discurso, pues sabemos que lo que va a suceder en el año 2026, que hablan de una revisión, creemos que nosotros realmente va a ser una renegociación, ¿no? Por ese impulso de poner nuevos aranceles, sobre todo al sector automotriz de las importaciones de Estados Unidos, pero nosotros decimos que es pues darse como un balazo en el pie porque pues ahorita México es el principal aliado comercial de Estados Unidos, representamos el 80% del sector IMEX en el país de las importaciones en Estados Unidos, entonces Estados Unidos nos necesita y México necesita a Estados Unidos. Sí, sin duda. Y yo creo, Salvador, ayer lo publicaba en mi columna, que no es sostenible para Estados Unidos un aislacionismo. Pelearse con México no es sostenible cuando está teniendo una rivalidad estratégica con China, sobre todo porque en la estructura de costos pues necesitan productos baratos. O bueno, competitivos, no diría baratos, y ahí México pues es un componente fundamental, pero además la integración, ¿no? Uno no podría pensar en muchos productos, el sector automotriz es un buen ejemplo de ello, pero muchos otros que se fabriquen sin México, ¿no? Estos 50 años de integración
pues no han sido en balde. Y si se da ese tiro en el pie, pues va a tener un costo político porque tendrán productos más caros y además afectarían a su segundo mercado de exportación, ¿no? Entonces no está sencillo. ¿Cuáles son los componentes núcleo que ves en términos de la renegociación? Porque coincido contigo totalmente, no será revisión con Trump, será renegociación. Definitivamente digo, y solamente observando lo que viene siendo el tema de comercio exterior, pues lo que viene siendo infraestructura, Rodrigo, es muy importante que México ya empiece a considerar grandes inversiones en infraestructura. Ahorita, el día de hoy, estamos aplaudiendo lo que se anunció, ¿verdad? El día de ayer con la nueva estrategia en la parte de energía. Por fin vemos, ¿verdad? En base a